Entonces, estos fueron llamados los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, como dice el versículo de Génesis, comenzaron a mirar fuera de su sitio. Se dice, algunos doctores, que las mujeres de los hijos de los hombres eran muy bellas, muy sobretonas, muy coquetas, muy carnales. Y los hijos de Dios miraron hacia allá y tomaron mujeres. Esto enfadó a Dios tremendamente, porque se habían contaminado, se habían vuelto carnales. Por eso Dios, que dice en el primer versículo, quitaré el Espíritu de Dios de ellos, porque se han vuelto ¿qué? Carnales. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estuvo aquí el Espíritu? ¿Qué pasó? Retirándose del hombre. Retirándose del hombre. Ya después de esto vendría lo que dice en Génesis 6:6. A Dios le pesó haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Se indignó. Después ya vendría el diluvio, buscaría a Noé a otro hombre a quien lo llenó también del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que lo llenó del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que era fácil hacer un barco? En esa época, ¿ustedes creen? ¿Ustedes saben dónde vivía Noé? Rodeado de montañas, una zona desértica. Noé era el único que hasta el momento había mantenido ese contacto con Dios. Sus hijos no. Sus hijos eran desobedientes, no estaban totalmente convertidos, pero Dios le concedió a Noé, por ser familia. Ahí se cumple un poco lo que dice: si yo creo en Dios, mi familia y yo seremos salvos. Pero en ese caso fue especial. Dios tenía que tomar una acción para poder salvar al hombre. A la vez, la decisión que había tomado Dios de inundar el mundo para desaparecer al hombre, no lo quiso hacer totalmente, sino que tomó a Noé y lo dotó de dones especiales. ¿Ustedes saben de qué tamaño era el arca? ¿Ustedes saben qué tenía que hacer? ¿Acaso Noé conocía de barcos? ¿Sus hijos conocían de barcos? No. Lo tuvo que dotar mediante el Espíritu Santo con dones especiales para la construcción de barcos, para poder poner animalitos, dos de cada especie. ¿Ustedes saben qué tenía que hacer? ¿Cómo junto yo leones o tigres? O tigres con cabras. ¿Cómo hacía? Sin que naturalmente se miraran así, qué rico, se comieran o se atacaran. Tuvo que ser dotado de un don muy especial, que después veremos más adelante. Dios utiliza el mismo don y se lo da a otros más adelante. Entonces, Dios también dotó al Espíritu Santo con dones especiales a Noé. Y sucedió después lo del diluvio. Muy bien. Aquí vemos al Espíritu Santo retirándose del hombre. ¿Por qué? Porque pecaron. Muy bien. Ahora, vamos a ver el Espíritu Santo morando. Sí, morando. Se dice que el Espíritu estuvo en toque. Sí, algunas personas, hombres y mujeres, fue tocado ese hombre y esa mujer momentáneamente para un plan específico, para una estrategia específica, pero también estuvo tocado un hombre completamente hasta su muerte. Vamos a ver el caso de Génesis 41-38, una historia muy bonita. Hablo de José. ¿Se acuerdan de José, hijo de quién? Sí. ¿De quién era José, hijo de quién? Jacob. Muy bien.
¿Quién era el hijo de José? José era tan bonito como lo dice la Biblia. No. Acuérdense que José era así, estaba encargado del pastoreo, pero era el hijo engreído, el hijo metoncito, era el hijo que chismeaba, acusé, como muchos. Era el hijo que le decía al papá: papá, esa manta está bonita, me la puedes hacer de colores. Hijo, ¿qué te haga? Era el consentido de papá. Pero Dios encontró en él algo especial. Pero esa actitud, ¿qué lo llevó a José? ¿A qué lo llevó? A que sus hermanos lo odiaran. Sus hermanos, ojo, los hijos de Jacob, no estaban completamente cumpliendo la palabra de Dios, eran una joyita también. Si leemos la Biblia y la estudiamos profundamente, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos estaban muy lejos de Dios. Y sin embargo, Dios dio en José un propósito, porque hubo un propósito para tocar a José, que se iba a ver a futuro. Este era siguiendo el plan de Dios. El pueblo se había olvidado un poco de Dios, y Dios decía: ¿por dónde busco? Y encontró a José. Ese será, ese corazón quiero. Así, acusé y todo lo demás. Entonces, si leemos ese versículo, encontraremos de que el Espíritu Santo estaba en él. Y vamos a leer lo que dice. Y dijo el faraón a sus servidores: ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabía el faraón eso? Acuérdense que Pablo decía que eso se nota. Y se nota verdaderamente, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, hermana, en ti, se nota con tu vida. Y José mostraba un tipo de vida extraordinario, diferente ante el faraón. El faraón había buscado a todos sus magos, había traído del exterior a otros magos, a otros lectores de sueños, y ninguno le había acercado. Sin embargo, cuando pregunta por última vez, el panadero le dice: Señor, yo tengo a alguien que me leyó un sueño, y lo trajo a José. Y de inmediato José fue condicionado. José le dijeron: arrodíllate. Se arrodilló. Yo no me arrodillo solamente ante Dios, y tú me ves. Desde allí ya el faraón sabía quién estaba al frente. Al menos sabía: hay un hombre valiente que me enfrenta. ¿Cómo sabemos que José tenía el Espíritu Santo? Vamos a leer otro versículo. Génesis 39:9. Génesis 39:9. Vamos a ver acá cómo actúa el Espíritu Santo cuando está dentro de ti. ¿De qué te libera? ¿De qué te salva? Putifar, que era el que había comprado a José, tenía una esposa muy hermosa. Se decía que era una de las más hermosas de ese pueblo. Pero sin embargo era muy promiscuo. Estaba con uno, estaba con otro. Se decía que engañaba a su esposo. Cuando llega José a la casa, José lo ponen encargado de la casa, de todo el homenaje de casa. Y la esposa de Putifar lo observó.
no era pues el tipo de hombre que le gustaba a ella, porque ella buscaba generales, soldados, no, usted ya me entiende. Sin embargo, José no es que fuera un hombre agradable, un hombre simple, era de baja estatura. Sin embargo, algo le llamó la atención a la mujer de Potifar. Y ese algo quería probarlo ella. Quería saber qué cosa era. No, yo tengo que tener a este hombre. Ella intentó muchas veces, de manera fácil, convencerlo. Sin embargo, llegó el momento en que lo enfrenta, lo prepara. Y cuando lo prepara, Potifar estaba de viaje. Y solamente ella pues, pondría las mejores ropas insinuantes y lo combina a estar con ella. Sin embargo, ¿qué contestó José? ¿Qué dice la palabra? ¿Acaso, lo voy a resumir yo, acaso esto es mío? Lo ve acá. Usted es mi señora o mi esposa. ¿Acaso yo puedo pecar contra mi Dios? ¿Qué hizo que él rechazara de manera tajante y con temor? Porque primero dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Qué fue? ¿Quién lo llevó? ¿Acaso cualquier hombre no hubiera pasado, hubiera caído lo más rápido posible? ¿Quién se iba a meter a nadie? Me hace acordar un testimonio de un hermano que está acá, que le pasó hace muchos años, un hermano. Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú estás en una acción difícil, el Espíritu te hace saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como le pasó a mi hermano Sandro. El Espíritu Santo estaba presente. ¿Fue el único caso? No. Si leemos Números 18, dice, Yahvé le respondió a Moisés, toma al hijo de Nun, hombre de quien, toma al hijo de, a Josué, el hijo de Nun, hombre de quien está el Espíritu en él. ¿Qué había pasado? Dios ya había hablado con Moisés de que iba a morir y que no conocería la tierra prometida. Y le daba la orden de escoger a Josué, el que tenía el Espíritu Santo dentro de él. ¿Fue el único caso? ¿Fue un propósito diferente? Sí. Moisés ya había cumplido. Ya habíamos dicho que Moisés tenía el don de los milagros. Josué tuvo otros dones para otro propósito. Y al que ya conocemos. Desde ese momento hasta más adelante, José tuvo que lidiar otras batallas, otro tipo de misión, otro tipo de dones a Josué, que Moisés no iba a tener. ¿Es el único caso? No, tenemos otro caso más, Daniel 4, 5 y 6. El rey de Babilonia habla con Daniel y le dice, mira Daniel, tú tienes un espíritu diferente, un Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Qué había pasado también? Lo mismo. Había tenido sueños y nadie le decía nada, no podían darle algo certero al rey. Y también se acuerda que Daniel, ¿de dónde venía? Del pueblo que había sido conquistado. Cuando lo conquistaron, el rey ordenó que todos los sabios, todo lo que tenía una profesión, todo lo que eran sacerdotes,
con la nueva enseñanza de lo profano. Mantuvo su creencia en Dios. ¿Y fue la única vez? No. Si vamos más adelante y leemos, a ver, por acá está, se me perdió, pero no. Daniel 5:14. Después de muchos años después, ¿qué pasó? Les vuelve a pasar lo mismo. ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos deportados que mi padre el rey trajo de Judá? He oído decir que estás dotado de inspiración divina y que posees luz, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. ¿Por qué? ¿Acaso Daniel pertenecía a un grupo de oración? ¿Era sacerdote? ¿Era servidor? Su vida era lo que diferenciaba. Y así, mis queridos hermanos, ¿quién había sido el nieto del rey? Mírense después, ¿cuántos años estuvo el Espíritu Santo con Daniel? Cumpliendo un cometido Daniel aquí, que era mantener la fe en el pueblo de Israel. Porque mientras él estuvo, el pueblo que estaba sometido mantuvo la fe en Dios. Siempre hay un propósito, siempre hay un hombre o una mujer, siempre hay dones que Dios te da. Y utiliza el Espíritu Santo para eso. Antiguo Testamento. Ojo. Y esto tiene toda una secuela del por qué después del Espíritu Santo llega acá. Definitivamente. Veamos Éxodo 35-31. Y acá le voy a mencionar lo que mencioné de Noé. Lo leemos. Moisés dijo entonces a los israelitas: miren, Yahvé ha designado a Bezalel, el hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia, experiencia en toda clase de trabajos y artes. ¿Quién fue este Bezalel? Conjuntamente con otros hombres fueron los que construyeron todo el menaje, el arca y todos los ángeles. Dotó a hombres para que le construyeran su altar, le construyeran su templo y todo lo demás. Otra vez el Espíritu Santo en el hombre, utilizando al hombre más simple, al más pecador también, y dotándolo de hombres para un propósito específico. Miren, es importante saber, y creo que la mayoría lo sabe porque se les ha enseñado. Siempre se dice que debemos buscar al Espíritu de Dios. Siempre. Pero ¿cuántos verdaderamente lo buscamos? ¿Cuántos verdaderamente tienen una experiencia espiritual? Se dice, como le dije yo, como decía Pepe Prado, de que el hombre debe tener un encuentro con Jesús, pero que no bastaba un encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús lo tuvo el hijo millonario, lo tuvo Pilatos, lo tuvo Herodes, y sin embargo no se convirtieron. Muchos hemos tenido ese encuentro con Jesús, yo creo que todos acá, pero no basta solamente tener un encuentro, un primer amor con Jesús, sino que tenemos que tener el sustento, las ganas
la fuerza que no puede ser humana. Porque así como tú tienes ese encuentro, atrás te está esperando el que te quiere sacar de ese encuentro. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo a apoyarte. Ahí es donde entra el Espíritu Santo a poner ese hombre, a aconsejarte, a guiarte, a poner palabras en ti y te dota de dones. Todo esto que estoy mencionando pasaba en el Antiguo Testamento, no como ahora que el Espíritu Santo está para todos. Antes Dios lo daba a ciertos hombres y ciertas mujeres. Pero donde más se manifestó el Espíritu de Dios y la obra de Dios como tal fue en un libro muy especial que se llama Jueces. Todos los que pasaron por Jueces cumplieron una misión y fueron hombres y mujeres muy sencillos, con problemas tremendos. En algunos se cumplió la misión, en algunos no se cumplió totalmente el plan perfecto de Dios. Ahora, ¿cuántos han sido jueces? Quiero que sean sinceros, que lo hayan leído Jueces, así, lo hayan entronizado, o sea, lo hayan palpado, lo hayan entendido. ¿Me dan la mano? Yo lo he leído 2 veces, pero nunca como ahora. Ahora, ¿qué significa jueces? Para ustedes, ¿qué significa la palabra jueces? Cuando ustedes ven jueces en la Biblia, ¿qué piensan? ¿De qué se trata? El que juzga, ¿qué más? Justicia, ¿ya? ¿Qué más? Para la justicia, juzgado, fiscales, condena, sentencia, inocente, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué lleva este nombre? Habría que preguntarle, habría que analizar y preguntarle a la persona que escribieron. Nada que ver con lo que hoy día vivimos, con jueces. Nada que ver. Y miren, es un libro muy desconocido, hay muy pocos cristianos que lo leen. Bueno, los que estudian teología, los que estudian apologética, lo estudian completamente. Pero miren, vamos a ver qué significa justicia en el Antiguo Testamento. O sea, en el conocimiento del Antiguo Testamento, ¿qué significa justicia? Yo se lo voy a decir porque para avanzar rápido. Esta palabra en el Antiguo Testamento, justicia, quiere decir la virtud preciosa que viene de Dios y que es propia de la historia humana cuando se apunta al plan de Dios. Esa era justicia en el Antiguo Testamento. Ese concepto lo tomaban los creyentes en ese entonces. Ahora, acá dice cuando se ajusta al plan de Dios. ¿Y qué cosa es ajustar? ¿Ah? Dice que ajustar es hacer coincidir de una manera perfecta algo. Ahora, yo les pongo un ejemplo. A ver. Si usted tiene una puerta, ¿no es cierto?, que comienza a chocar con el marco, ¿no? No está cumpliendo su función, ¿cierto? Y al chocar el marco, ¿qué pasa? Claro, no cierra, cumple su función y se va valorando. Quiere decir que la puerta está desajustada.
Entonces usted o yo, que nos creemos especialistas en arreglar puertas, yo que a veces me creo experto, agarro mi desarmador, agarro mis herramientas y comienzo a desarmar la puerta y de alguna forma con tanta capacidad que en lugar de arreglarla, la empeoro. Porque no soy un especialista. No soy un especialista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al especialista, llamar al carpintero para que venga ¿qué? A ajustar. Una vez ajustada esa puerta, cerrará bien, ya no golpeará el marco, ¿cierto? Cumplirá su función y encima ya no hará ruido, porque una puerta desencajada, ¿qué pasa con la bisagra? Suena. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando ese desajuste, o le pregunto, entonces, ¿qué vendrían a hacer nuestros pecados? ¿Desajustes? ¿De acuerdo a lo que dicen? ¿Sí? ¿Vendría que hacer desajustes? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando este desajuste está en un papá? Se hace daño él, se hace daño a sus hijos, no cumple su función de papá y encima muchos hacen ruido. ¿Qué pasa cuando un sacerdote está desajustado? ¿Qué pasa cuando un trabajador está desajustado, un servidor está desajustado? Cuando un hijo está desajustado, ¿qué pasa? Hacen daño a ellos, hacen daño a sus padres o a sus hermanos, no cumplen la función como hijo y encima hacen mucho ruido. Y los ruidos pueden ser diversos. Y así estaba el pueblo de Dios, totalmente desajustado. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres que Dios escogió aquí en jueces? Eran personas que eran escogidos por Dios con un propósito, de acuerdo al momento, para ajustar la historia del pueblo de Dios al plan de Dios. Así que no eran jueces de estos que nos juzgan. Eran hombres y mujeres escogidos por Dios, hombres sencillos, no hubo ni uno extraordinario que cumplían esa función. De acuerdo al momento que vivía el pueblo de Dios, volvían al pueblo, llegaban con sus dones que Dios le daba y cumplían una misión. Y de eso vamos a hablar. Voy a tocar al menos uno. Vamos a hablar de Gedeón. ¿Ok? ¿Podemos hablar de Gedeón? Sí. Pero esta es una historia que voy a tratar de hacerla rápido. ¿Quién era Gedeón? Vamos a Jueces. A ver, ¿dónde está? Se me perdió Gedeón. Por aquí está. Gedeón. Jueces 6:11. Es una historia larga de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? ¿O qué pasaba en el pueblo de Dios en ese momento? En el pueblo de Dios había sido conquistado por Madián, otro pueblo muy poderoso, lleno de guerreros, bueno, de fuerte, gente muy fuerte. Lo había conquistado y lo había sometido a su Dios, que era Baal. Entonces Dios, para poder ayudar a su pueblo y ajustarlo a su plan, escoge un hombre llamado Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? Si leemos la Biblia, ¿dónde está?
Se me ha perdido. Mira, para darle solamente un detalle. ¿Ok? Jueces 6:11. Ahí te lo digo. Ya, 6:11. Miren. Vamos a leer. Miren. Era una joyita, creo. Pero sin embargo fue escogido por Dios. Dice lo siguiente: vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el tenemito de Ofrá, que pertenecía a Joab de Abiaser. Su hijo Gedeón majaba trigo en lugar para ocultárselo a Madián. ¿Para qué? Ocultárselo a Madián. ¿Qué estaba haciendo? Lloviendo. Estaba robando. Estaba escondiendo todo lo que producían ellos. Una parte le correspondía a los madianitas. ¿Y él qué estaba haciendo? Exactamente. ¿Ok? Y cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé contigo, valiente guerrero. De frente, los que hagan Dios, valiente guerrero. ¿Qué me dice Gedeón? ¿Perdón, Señor mío? ¿Cómo? Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Contéstalo. Soltó la ira. ¿Por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen: no nos hizo subir Yahvé de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado el mando de Madián? Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: vete con esa fuerza, con esa ira. Le dijo: vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo tu Dios el que te envía? La respuesta de Gedeón le dijo así: perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más pobre de Manasés? Y era mentira, porque el clan de su padre era uno de los más potentados del pueblo, que había sido sometido, y por culpa de ese clan todos los demás clanes se sometieron. Él se hacía pobrecito, le estaba mintiendo, estaba siendo hipócrita. Yahvé me respondió: yo estaré contigo y lo lograrás a Madián como si fuera un hombre solo. Después, mire lo que hace este bandido, Gedeón: voy a hacerte una ofrenda. Dice: fue a hacer una ofrenda, le asó carne, le hizo un caldo, y cuando llegó, Dios le dijo: te voy a esperar, no te vas a escapar de mí, te voy a esperar, anda a tu ofrenda, la que me vas a ofrecer. Fue y le hizo la ofrenda, con su carne asada y su caldo. Dios le dijo: ponlo acá en esta roca, te voy a demostrar quién soy. Lo puso en una roca, moja con el caldo la carne. Inmediatamente el ángel de Dios puso su vara y se consumió todo con el fuego de inmediato. Ahí Gedeón recién se dio cuenta quién era el que estaba a su lado. Y dice: Dios mío, he visto tu cara. Pensando que era Dios papá, que lo estaba mirando, pero era el Espíritu Santo que había estado ahí. Y ellos siempre creían que no podían ver a Dios. Después de esto, Gedeón fue mandado a una misión. Ya empieza la labor. Y Dios le dice: en la noche tienes que derrumbar ese altar de mal. Agarra ese monumento, lo tumbas, agarras el palo de adoración, agarras el mejor toro de tu papá. ¿Cómo? El mejor toro de tu papá. Y me lo ofreces. Te vas al cerro allá arriba y me haces un altar, que todos lo vean. Ya, Señor. Pero no lo hizo en el momento. Esperó la amanecida. Y en la amanecida con que no lo hizo solo.
mandó a hacerlo. Recogió 10 trabajadores de su papá, hagan esto. Al día siguiente, cuando amanece, el pueblo vio lo que había pasado. El altar de Baal, que todos los días le daban oración, había sido destruido. Su padre también lo vio. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha causado? De frente de Israel. Él, a morirles. Pero esto que pasó, esto que vio el papá de Gedeón, hizo que reaccionara su padre, y su padre se opuso a la muerte de su hijo, inclusive amenazó con que se enfrentase quisiera hacer eso, que enfrentaría conmigo, más vale no lo haga. Y ahí comienza ya toda la historia de Gedeón, comienza todo el accionar, el pueblo reacciona al padre, como cuando reacciona una iglesia, una comunidad, cuando Dios toca una comunidad, o toca una casa, o toca una persona, reacciona. A veces tiene que utilizar a alguna persona y hacerla reaccionar. Y le pusieron un sobrenombre. Inmediatamente se enteró Madián. Uy, ahora pues. Ahora viene lo bueno. Y Madián llamó al otro pueblo, llamó al otro pueblo, llamó al otro pueblo. Vamos a sacarle la nube por haber tirado a Baal. Entonces es el momento en que Dios se da cuenta y le dice: Gedeón, toca la trompeta. Yo, sí, tú tócala. Y lo reviste de su espíritu, de tal manera que solamente al toquido de la trompeta, todo el pueblo se reunió. El impulso de Gedeón. Gedeón le había llenado de ese valor. Dios le había dado el don de la valentía, la confianza, como te da a ti, en momentos difíciles. ¿Y qué pasó después? Estoy en un milagro para contarlo. Se enfrentan. Dios le pone en sus manos al pueblo de Madián. Y la historia dice que ya lo vence. Esa es una historia. Y tengo que continuar para que se entienda la idea. Dame 10 minutos. Hay otro caso. Sansón. Esa historia es muy bonita. Sansón fue puesto en manos de Dios de antes de nacer. Y Dios lo escoge para un plan: proteger de los filisteos al pueblo de Israel, que los atacaban, y ellos no tenían por qué defenderse. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso Sansón era el Superman, lo revistió de toda una fuerza extraordinaria, el Superman de la época. Los filisteos hacían de todo. 3 veces le pusieron trampa. Una vez lo encerraron se metió Sansón se iba a visitar todavía a los filisteos, él se metía todavía ahí, y lo encerraron. Con sus manos, dice la Biblia, arrancó las puertas que pesaban más de 1,5 toneladas, según los entendidos. Y todavía la arrastró como 100 metros para que ellos vayan a cogerla. Con una quijada mató más de 2,000 soldados filisteos. Se decía que con sus manos mataba a leones y osos, pero tenía un defecto. Y ojo que en él el plan de Dios no se completó, no fue perfecto. ¿Por qué? Porque tenía un defecto. Era mujer. Le gustaban las mujeres, y sobre todo las mujeres filisteas. Tenía un don extraordinario, sí. Cumplía la misión cuando yo lo enviaba, sí. Pero no era completa su conversión, no era completa la misión de Dios en él, por ese defecto que tenía. Y los filisteos, ¿cuál será la debilidad de Sansón? Muy fácil.
Le buscaron a la mujer más astuta, la más bonita, la más sometona, y lo mandaron. Cayó en manos ¿de quién? Dalila. ¿Cuántas Dalilas hemos tenido nosotros? Muchas, ¿no? No todos los hombres. ¿Y Dalila qué hizo? Machacado, dime la verdad. Muchito lindo, ¿cuándo me vas a decir? Tú no confías en mí. No me dices la verdad. Tú no me quieres. Te quiero, mi amor, ya. Te voy a decir, y le decía mentiras tras mentiras, pero ella sabía que le estaba mintiendo. Entonces ella seguía y seguía. No, hasta que un día lo cansó. Y le dijo la verdad. E inmediatamente le cortó el pelo. ¿Y qué pasó? Le sacaron los ojos y fue como un burro de carne. No se cumplió el plan perfecto. Y entonces voy a hablar de una mujer, rapidito, una tercera. Había una profetisa en ese tiempo que todo el mundo la buscaba, no para China. No es para China. La buscaban porque tenía un don conciliador. Dios la utilizó. Ya el pueblo de Dios había entrado en paz. Estaba en paz, pero había algo. El pueblo judío siempre ha sido muy conflictivo. Sus problemas nunca han sabido arreglar entre ellos. Un hombre que se pelea con un hombre a veces por tontería. Entonces Dios, al ver esto, buscó a alguien que pudiera hacerlos conciliar. Alguien que pudiera solucionar sus problemas. Alguien que tuviese la capacidad. Y buscó ¿a quién? Débora. Y Débora fue llamada para ser la que pusiera justicia, conciliara todos los problemas. La llenó de discernimiento, la llenó de sabiduría. Y aquí vemos tres acciones diferentes. No les cuento más porque todos son extraordinarios, pero vemos tres acciones, tres dimensiones diferentes. Tres dimensiones. Una primera dimensión, ¿no? Donde la fuerza, la valentía y la confianza aparecen. Una primera dimensión que se la dio a Gedeón y aquí más a Sansón. Hay una segunda dimensión, ¿no? Que se la dio a Débora, donde está discernimiento, sabiduría y conocimiento. Pero hay una tercera dimensión que solamente lo experimentó como ser humano el rey David. Ustedes ya saben que el rey David fue perseguido ¿por quién? Saúl. ¿Para qué? Para matar. Saúl ya se había apartado de Dios. La palabra dice que Dios le quitó su espíritu. Así como lo ungió en un momento que se lo quita. Entonces, para David le ha sido muy fácil. David era muy querido. ¿Tenía su ejército? Sí, tenía su ejército. ¿Pudo haberlo enfrentado? Sí. ¿Y se le presentan dos oportunidades a David? Donde pone al costadito, durmiendo a Saúl. ¿Lo pudo haber matado? Sí. Pero dice la palabra de Dios que no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Por respeto a la autoridad, no del hombre, sino de Dios. No podía matar al ungido de Dios. Y esa tercera dimensión es el reconocimiento a Dios, el temor a Dios y al amor de Dios, que solamente la tuvo David por un tiempo, porque después la perdió. El que sí la tuvo completamente, ¿quién fue? Jesús. Las tres dimensiones. Y estas tres dimensiones nos llevan a descubrir que el Espíritu Santo nos da tres líneas. Hay tres líneas.
línea del poder, fuerza, valentía y confianza. La línea de la luz, discernimiento, sabiduría, conocimiento de Dios. La línea del amor, que empieza con el respeto, el dominio de sí mismo, el temor de Dios y la devoción. Y estas tres líneas nos dan una trenza espiritual irrompible, que todos y cada uno de nosotros deberíamos buscar. Muchas veces escuchamos decir, queridos hermanos, ¿por qué no se han transformado los hermanos? ¿Por qué algunos se transforman más, algunos se transforman más o menos y algunos no se nada? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? La respuesta es fácil. Porque tú no lo dejas. Mientras tú no lo dejes, mientras tú, mi hermana, no lo dejes, mientras tú, hermano, no permitas que el Espíritu Santo ingrese en ti, no se puede hacer nada. Se escucha que ser cristiano es difícil. ¡Qué difícil ser cristiano! Y ponemos una lista así interminable de cosas imposibles de hacer. Excusas. ¿Quién dijo que ser cristiano, no sería Cristo, iba a ser fácil? La palabra nos enseña que no va a ser fácil. Después escuchamos decir, tengo que dejar de ser vicioso para seguir a Jesús. Y yo te pregunto, ¿tú quieres? ¿O tú puedes? Porque si tú puedes dejar de ser mujeriego, vicioso, drogadicto, borracho o lo que sea, entonces no necesitas a Dios. Si tú puedes. Dios te pregunta, ¿quieres? Sométete. ¿Quieres dejar de ser drogadicto? Sométete. Yo no he dicho que sí puedes. Tú no vas a poder. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y esto que nos regala el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, de esta planificación de Dios, de este plan de Dios, no fue porque Dios fue un plan de salvación, es un plan de salvación. Él ya sabía que el hombre solo no podía, lo vimos en Génesis, el hombre se perdió totalmente. Con su pueblo escogido igualito fue. Tuvo que actuar Dios buscando hombres y mujeres. Por eso el mundo decía, es conveniente que yo me vaya, no puedo quedarme. ¿Por qué? Porque tiene que venir el paráclito, el que nos va a ayudar, porque yo ya me voy y fregados están. Humanamente no iban a poder. El Espíritu Santo, queridos hermanos, está disponible. Está aquí, está con nosotros, ya vino desde Pentecostés y estamos a puertas de celebrar Pentecostés. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperamos para pedir al Espíritu Santo que entre en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida de servicio? ¿Qué esperamos? Ahí están los niveles, ahí están las dimensiones, ahí están las líneas. Y ahí está la astucia espiritual de Dios. Porque esto es astucia espiritual de Dios. Totalmente astucia espiritual de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así que, mis hermanos, espero que les haya servido esta enseñanza. Y ahora nos ponemos a orar.